Buenos días, bienvenido de nuevo a mi canal. Yo soy la doctora Ngayam, médico anestesióloga y responsable de Domain Medical en Barcelona. Como diría el doctor House, todos los pacientes mienten. Hoy os daremos 10 consejos a tener en cuenta a la hora de entrar en quirófano. Para ello nos acompaña un médico anestesiólogo que contestará a las preguntas que más frecuentemente se hacen los pacientes antes de entrar en quirófano. Para los que no lo conocen, ahora nos hará una breve presentación sobre su persona. Primero, quería agradecerle su presencia aquí. Muchas gracias por venir y aceptar esta invitación. Ya sabemos que es muy difícil cuadrar agendas y pues le agradecemos el esfuerzo que ha hecho para poder estar con nosotros hoy. Para los que no te conocen, por favor, ¿podrías hacer una breve presentación sobre tu persona? Claro que sí, soy Gerard Mestres, soy médico anestesiólogo desde hace 7 años. Me formé en Barcelona y también la especialidad la realicé en un hospital público de la provincia de Barcelona. Como le hago a todos los invitados que vienen aquí, le hago la pregunta de rigor, es que ¿por qué la especialidad esta que escogió? En tu caso, ¿por qué escogiste la anestesiología? Pues la anestesia creo que es una especialidad muy poco conocida, pero una vez la conoces ves que es una especialidad muy compleja, que tiene muchas opciones. Tienes el quirófano, el mantenimiento del paciente durante la cirugía, la resolución de complicaciones, si las hay. Después el paciente crítico, postoperado, también hay la parte del dolor. Entonces es una especialidad muy compleja, muy interesante, tienes que saber mucha fisiología, conocer muy bien las operaciones, las complicaciones, saber reaccionar. Y es un campo que me gusta mucho. Muy bien, perfecto. Pues hoy hablaremos justamente de unos temas o unas preguntas o dudas que tienen los pacientes al entrar en quirófano, que son 10 consejos básicamente que le vamos a dar para prepararse bien a la hora de entrar en quirófano. Y el primer tema que vamos a tratar es el tema del ayuno. El otro día lo hablé con la doctora Subirana. Para los que no han visto la entrevista, les invito a que la vayan a ver, que fue una entrevista también muy interesante sobre los mitos de la anestesia. Y hoy vamos a dar un poco los consejos para hablar, para la preparación antes de entrar en quirófano. Y el primer tema, como decía, es el tema del ayuno. Es un tema muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que es uno de los principales motivos de suspenso radical de cirugía, sobre todo en cirugías programadas. ¿Por qué es tan importante el ayuno? Para nosotros es muy importante minimizar los riesgos durante la anestesia y durante la cirugía. Entonces, que un paciente no esté en ayunas puede aumentar el riesgo durante una sedación o una anestesia general, ¿vale? Pues el contenido a nivel gástrico podría pasar a nivel del tracto respiratorio de los pulmones. Para minimizar este riesgo, lo que se hace es mantener un ayuno para vaciar el contenido gástrico. Entonces, ¿qué tiempo de ayunas necesitamos? Tenemos que estar 24 horas en ayunas antes de la cirugía. Yo, por ejemplo, antes de ir a la discoteca, la gente suele comer y comer bien para aguantar la bebida. Y en el caso del quirófano, se podría tener la tendencia, bueno, voy a comer quizá 2 horas antes y estoy 2 horas en ayunas. ¿Cuáles son los tiempos que hay que tener en cuenta? Las recomendaciones son 6 horas para sólidos o líquidos como la leche. Si es una comida ligera, pocas grasas. Si fuese una comida muy copiosa, con muchos alimentos con grasa, serían 8 horas. ¿Vale? Los líquidos cambian. Sí que se aconseja en líquidos claros, como agua, té, café sin leche, zumo sin pulpa, 2 horas. Vale. Vale, o sea que 6 horas para sólidos y 2 horas para líquidos claros. Exacto. Vale, o sea, café con leche no. Café solo sí. Exacto. Vale, muy bien. El segundo punto del que hablaremos es de la medicación que suele tomar los pacientes habitualmente en casa. Ya sabemos que en la población cada vez es más mayor, la gente toma más medicación para la tensión, el azúcar, el colesterol y todo esto. Esta medicación hay que quitarla, hay que mantenerla. ¿Qué hay que hacer con la medicación que se suele tomar? Pues depende de la medicación. Es muy importante que en la visita preanestésica, donde el médico anestesiólogo hará una valoración de todos los antecedentes, de toda la medicación que se toma y considerará cuál es la que se tiene que suspender antes de la cirugía. Alguna puede ser que unos días antes y otras se pueden hasta tener que tomar con un sorbito de agua el día de la misma cirugía. Vale. Entonces se tiene que
seguir los consejos que se hagan en la visita preanestésica. De ahí también la importancia que damos también a la visita preoperatoria, que es muy importante hacerla con tiempo para poder ajustar todo esto. Exacto, y preparar toda la medicación que se toma habitualmente y explicarla al médico anestesiólogo. Perfecto. El tercer punto que trataremos es el tema del alcohol, el tabaco o las drogas, ¿no? Porque cada día la gente fuma más, los jóvenes beben a edades más temprano y también aumenta bastante el consumo de drogas, sobre todo el tema de la cocaína, que para nosotros es un tema muy importante a nivel quirúrgico. ¿Qué consideraciones hay que tener al respecto si es que vamos a someternos a una cirugía? Teniendo en cuenta que tarde o temprano tenemos pacientes también consumidores de esta sustancia en quirófano. Aparte de los beneficios que tiene para la salud, ya no fumar, no beber alcohol, no abusar a diario del alcohol o del consumo de drogas, sí que de cara a una cirugía es muy importante suspender este consumo, sobre todo de las drogas, 15 días antes. Por las alteraciones que pueden tener a nivel de los fármacos que nosotros administramos durante la anestesia y por los efectos que pueden tener a nivel, por ejemplo, cardiológico, en el caso de la cocaína. Cuando habla de efectos cardiológicos, me está haciendo referencia a que el corazón puede ir un poco más rápido, un poco más lento, o qué. Exacto, en el caso de la cocaína se asocia, aunque el riesgo es bajo, pero sí que existe la posibilidad de hacer arritmias, es decir, que el corazón pueda tener un ritmo diferente al habitual, ¿vale? Y también en diferente grado esto puede afectar y puede hasta llegar a provocar un infarto en el paciente. Muy bien, pues hay que tenerlo en cuenta, no es ninguna broma este tema. Los pacientes que usan alcohol de forma o toman alcohol de forma crónica habitual, ¿cómo es el impacto a nivel de la anestesia? El consumo de alcohol a nivel crónico ya sí que tiene unos efectos más graves a nivel del cuerpo, sobre todo en diferentes órganos, pero sobre todo en el hígado, que es el principal órgano que elimina nuestros fármacos que utilizamos durante la anestesia, juntamente el riñón. Vale. Entonces se verá afectado, digamos, la eliminación de estos fármacos en pacientes que toman alcohol de forma habitual. También el consumo de alcohol crónico también puede provocar que después de una cirugía, cuando se cesa el consumo, puede provocar una abstinencia. Entonces, aumentar el riesgo de delirio, por ejemplo, a nivel postoperatorio. Vale, perfecto. Pues hay que tomarlo en cuenta. Y ahora el tabaco, que es también la gran pelea nuestra, y porque además es muy difícil para los que consumen tabaco de forma habitual dejar el hábito antes de una cirugía. ¿Cuáles son los consejos en ese aspecto? Lo ideal sería dejar el tabaco entre 4 semanas antes hasta 8 semanas antes, 2 meses antes de una cirugía, para que a nivel respiratorio ya se haya recuperado un poco todo. Es difícil, ¿eh? Muy difícil, pero sabemos que para un paciente, encima con el estrés de la cirugía, puede ser muy difícil. Entonces la mayoría de pacientes no dejan de fumar antes de la operación. ¿Y qué impacto tiene esto a nivel anestésico, el hecho de fumar? Los pacientes que fuman, sobre todo a nivel ya crónico, pues tienen complicaciones respiratorias. Puede haber aumento de bronquitis crónica, pacientes con EPOC. De cara a nosotros puede haber una hiperreactividad bronquial, que es decir, que aumentan las secreciones que el tracto respiratorio produce. Entonces, durante la anestesia general o al despertar, puede aumentar el riesgo de complicaciones. Vale. Ok, pues a tener en cuenta los que pueden, pues intentar dejarlo un par de semanas, un mes antes de la cirugía. El cuarto punto que trataremos es un tema un poco peculiar, porque a mí me parece que ahí estamos violando un poco la intimidad de los pacientes, ¿no? Porque claro, decir a alguien, dúchate antes de venir, ¿por qué es tan importante ducharse antes de una cirugía? ¿Y cómo? Se aconseja hacer una ducha el mismo día de la cirugía, antes de la operación, para minimizar el riesgo de infecciones a nivel postquirúrgico después de la operación. Aunque después, durante la cirugía, siempre se desinfecta la zona que se va a operar, es importante hacer como un prelavado de esta zona con la ducha en casa o en el hospital antes de la operación. Ahora tocaremos el quinto consejo, y ese consejo tiene que ver un poco con las costumbres de los jóvenes hoy en día, que es el tema de los piercings, de los objetos metálicos que tenemos en el cuerpo.
¿En qué medida afecta esto a la hora de entrar en un quirófano? Pues quitarse todo lo que es metal. Durante la cirugía se utiliza habitualmente un bisturí eléctrico, ¿vale? Esto crea una corriente que sale del cuerpo a través de una placa, pero cuando hay algún objeto metálico en el cuerpo puede alterar este circuito. Entonces se aconseja que no haya nada metálico que pueda interferir en este circuito para evitar quemaduras. ¿No? Porque se puede llegar a quemarse claramente los pacientes con... Es poco frecuente y con el circuito funcionando no pasaría nada, pero sí que se intenta evitar que pueda pasar. Bueno, ahora hablaremos del sexto punto, el sexto consejo que tenemos que dar a los pacientes que tienen que operarse, que es el tema que se explicó un día en una de las canciones, Antes muerta que sencilla, que es el tema de los esmaltes, de las uñas de gel y porcelana y todo esto. ¿Por qué es tan importante el tema de las uñas y del gel en quirófano? Nosotros durante las operaciones monitorizamos la cantidad de oxígeno que hay en el cuerpo. Para hacerlo hacemos con un dispositivo que es una pinza que se pone en el dedo y a través de la uña hace esta lectura de este oxígeno. Entonces, si ponemos capas, como puede ser la porcelana o el gel, puede ser en algunos casos que se altere esta lectura y el valor que nos dé sea erróneo. Entonces, se aconseja como mínimo una uña sin pintar. No hace falta quitarlas todas, Exacto. o sea, al menos una. Con esto ya veíamos. Vale, perfecto, muy bien. Y el séptimo consejo que vamos a dar hoy es el tema de la crema hidratante, yendo un poco en la misma línea que en el punto anterior. También las mujeres somos un poco presumidas y claro, no vamos a ir al quirófano como si fuéramos al lavabo, ¿no? Entonces siempre intentamos ser lo más presumidos posibles con maquillaje, la cremita y tal. ¿Qué tanta obstrucción nos da esto en quirófano como anestesiólogo? ¿Es importante hacer un inciso sobre esto? No es ultra relevante, pero sí que la capa que puede provocar las cremas hidratantes es un poco grasa, o el maquillaje puede afectar a nivel de la limpieza antes de la operación, aumentar el riesgo de infección, o también para nosotros ponemos diferentes pegatinas para poder monitorizar y también puede hacer que no se acaben de enganchar bien a la piel. Vale, ahora entiendo, porque es un tema que siempre me había tenido un poco perpleja, pero bueno, ahora lo entiendo perfectamente. Es tan importante quitarse las lentillas, teniendo en cuenta que los grandes miopes, a la que le quitas todo lo que son lentillas o lentes, no ven nada. ¿Es realmente importante quitarse las lentillas antes de entrar? Durante la cirugía se pierde en una anestesia general el parpadeo. Entonces la lentilla no deja de ser un cuerpo extraño que puede provocar úlceras a nivel de la córnea. Entonces es aconsejable retirar las lentillas, bajar con gafas al quirófano y después, una vez se vuelve a la habitación, pues se puede volver a poner las lentillas. Vale, y así minimizamos los riesgos. Vale, perfecto. El noveno consejo del cual hablaremos hoy es el tema de las prótesis dentales. Para los pacientes más mayores que usan prótesis dentales de quitar y poner, hay que también tener en cuenta que al quitarla suele dar un cierto complejo al paciente, que no se gusta verse así y tal. Realmente es importante quitarse las prótesis porque, bueno, no son de metal, como hemos dicho antes, no son maquillajes porque molesta el tema de las prótesis. Durante la anestesia, aunque a veces se hace una anestesia regional y no hace falta, muchas veces se hace una anestesia general. Entonces, en estos casos, se suele introducir un tubo a nivel de tráquea o un dispositivo que se llama mascarilla laringea que va a nivel de la boca, que se adapta a nivel de la boca. Entonces, si hay alguna pieza, un diente que se mueva o una prótesis que se pueda desprender, durante la introducción de estos dispositivos se podría tragar e ir a vía aérea o ir a nivel del estómago. Entonces, aconsejamos retirar todas las prótesis dentales antes de la cirugía como a nivel para seguridad del paciente. Vale, perfecto. Y por último, el tema de los pacientes que vienen a operarse de forma ambulatoria. Estos pacientes, bueno, lo digo porque en algunos casos lo he visto, por ejemplo, en cirugía menor, que llamamos, ¿no? Los pacientes que vienen a hacerse, por ejemplo, una colonoscopia, una gastroscopia y que se van a casa después, muchas veces les aconsejamos que vengan acompañados. Algunos han venido solos porque no le daba cierta importancia al acto que iban a recibir.
En este aspecto, ¿qué se recomienda? ¿Venir solo o acompañados? Cada vez hay más cirugías que se hacen de forma ambulatoria, es decir, que el paciente se puede ir a casa el mismo día de la operación. Uno de los criterios es que el paciente venga acompañado, y esto es importante porque aunque se cumplen ciertos criterios de seguridad, puede haber complicaciones durante estas primeras 24 horas y es importante que alguien controle al paciente, lo acompañe, lo recoja del hospital y que pueda conducir, porque el paciente no puede conducir. Vale, perfecto. Pues ya hemos visto los 10 puntos, los 10 consejos que os damos si tenéis que entrar en quirófano. ¿Vale? Hoy le haré la pregunta de rigor también que hago a todos los invitados que vienen por aquí. Si volviera a nacer, si volviera a estudiar, 1, volvería a estudiar medicina y 2, volvería a hacer anestesia. Seguro. ¿Sí? Al revés, cada vez que disfruto más, me gusta más y pienso que es muy importante. Entonces, ¿Y fuera de la medicina qué haría? Pues no lo sé. ¿Piloto? Pero quizá. No, No lo sé. no lo sé, no lo he pensado. Bueno, Es que pues perfecto. Pues muchas gracias por venir. Muchísimas gracias porque ya sabemos que es muy difícil poder coincidir en agendas y todo esto. Le agradecemos su presencia aquí. Y ya sabe, puede volver cuando quiera. Como os he dicho al principio, según el Dr. House, todos los pacientes mienten. Habéis visto a lo largo de esta entrevista que los 10 consejos que hemos dado, hay algunos consejos que pueden comprometer vuestro estado de salud, pero hasta vuestra vida. Hablando, por ejemplo, del tema de la cocaína. Por esto es muy importante no mentir, sobre todo en la visita preoperatoria, porque lo que digáis ahí o lo que digáis al anestesiólogo puede condicionar hasta vuestra vida. Espero que la entrevista os haya gustado. Si es así, pues hay que enviarlo, distribuirlo o compartirlo con vuestros amigos, con vuestras familias y con cualquier persona que pensáis que le puede interesar. Si tenéis preguntas, pues no dudéis en dejárnoslo en comentarios, estaremos encantados de contestaros. ¿Vale? Pues hasta aquí hemos llegado. Os deseo larga vida en buena salud y hasta el próximo vídeo. Adiós.